Uno de los aspectos más importantes de la vida de Jesús es su servicio, sobre todo si se considera que Él es el creador del mundo y aún así se dispuso a servir a la criatura. Sin lugar a dudas, su ejemplo de servicio más conocido aparece relatado en el Evangelio de San Juan en el capítulo 12. En este capítulo se narra un episodio en el que Jesús terminó lavando los pies de sus discípulos. A los discípulos les parecía inconcebible que una tarea usualmente realizada por esclavos viniera a ser hecha por Jesús. Él, sabiendo que su hora había llegado, quiso dejarles antes de partir el mayor de sus ejemplos, el servicio. En general, la persona que no sabe recibir es debido a su orgullo, y ese orgullo que no le permite recibir de otro es el mismo que le impide dar, porque muchas veces piensa que ese otro no es merecedor de lo dado. El siervo humilde es aquel que no se avergüenza de ninguna de las tareas que le toca llevar a cabo, y esta es la razón por la que encontramos a Jesús de rodillas lavando los pies de sus discípulos. El siervo humilde no elige a quién servir, sino que sirve porque eso es parte de su naturaleza. Ese siervo es libre de prejuicios y por eso su libertad le permite servir a otros por igual. Toda la vida de Jesús fue un ejemplo de lo que esto significa. El más maduro en la fe es quien debe dar el ejemplo. Solo la persona madura poseerá el fruto del Espíritu para servir como Dios manda. Jesús se hizo hombre y luego se hizo siervo de ese hombre para glorificar al Padre que está en los cielos. El que sirve como Jesús no cuestiona ni el servicio ni a quién le sirve, porque su servicio no tiene que ver con la persona, sino con Dios, que es a quien Él sirve. Personas llenas del gozo del Señor son verdaderos siervos, y gran parte de su gozo es producido por su actitud de servicio. Es imposible estar lleno de su gozo sin un corazón de siervo. Toda la vida de Jesús es un modelo de servicio y también de humildad. La palabra de Dios revela que Jesús comenzó a humillarse antes de encarnarse, porque aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto podemos leerlo en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. A la hora de hacer su entrada al mundo, nació en un pesebre atendido únicamente por sus padres terrenales. A la hora de servir, nunca le pidió a sus discípulos que hicieran algo que él no hubiese hecho primero. Y a la hora de ser aclamado como rey, entró a Jerusalén montado sobre un burro y no en un caballo, que era lo usual para la realeza. En una sola frase pronunciada por Jesús se encuentra su modelo de vida. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para
servir. Mateo capítulo 20, versículo 28. Que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos, que tengan un excelente día y una feliz Navidad. Amén.